El alguacil arrancó el metal de su chaqueta delante de toda la sala del tribunal. Dijo que no era oficial. Dijo que no aparecía en ningún registro. Dijo que podría haberse comprado en línea. La sala no reaccionó. No el juez. No, el empleado. Ni siquiera el joven abogado que acababa de argumentar que su historial de servicio era demasiado incompleto para ser validado. Nadie se movió excepto el anciano. Él simplemente permaneció allí quieto, en silencio, con los hombros hacia atrás, como el día que lo sacaron en avión de aquella jungla con medio pulmón y un operador de radio muerto en sus brazos. Le dijeron que no tenía ninguna prueba de haber servido alguna vez. Le dijeron que su solicitud de pensión fue denegada. Y le dijeron allí mismo, en público, que su uniforme era un disfraz. Pero lo que ellos no sabían, lo que nadie en esa habitación sabía, es que el hombre que una vez había sacado de una base de fuego que se derrumbaba ahora llevaba 4 estrellas sobre sus hombros y ya estaba en camino. Bienvenidos a las historias humanas. Antes de continuar con esta poderosa historia, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy, y si crees que historias como esta merecen ser escuchadas, pulsa el botón de suscripción y ayúdanos a mantener vivas estas voces. Este canal está creciendo cada día y es un honor para mí tenerte con nosotros. La sala del tribunal estaba en silencio, pero no con respeto. Solo el monótono silencio de la burocracia avanzando, una vida a la vez. Sin cámaras, sin reporteros, solo un puñado de personas esperando su turno, cada uno mirando sus rodillas o la pared, fingiendo no escuchar al juez llamar al siguiente caso. Caso número 1483, B. Granger contra el Departamento de Asuntos de Veteranos. El hombre que estaba allí de pie tenía 76 años. Su espalda ligeramente curvada pero su mirada recta. Walter Granger, veterano de combate de Vietnam. 2 giras, corazón púrpura, estrella de bronce. Pero nada de eso importaba ya. No aquí. Ni al expediente que tenía delante el juez ni al abogado de apenas la mitad de su edad que estaba frente a él con un traje impecable sosteniendo una tableta y una voz llena de procedimiento. Su señoría, el departamento ha revisado la documentación presentada y no ha encontrado ningún registro verificable de que la unidad del señor Grers haya sido desplegada en la región que él reclama. Además, su documentación de alta carece de los sellos necesarios y su identificación no ha sido actualizada al formato actual. Walter no discutió. Se quedó en silencio, tal como le habían entrenado para hacer cuando las balas silbaban sobre sus cabezas y un oficial al mando gritaba órdenes que no tenían sentido. Simplemente metió la mano en su chaqueta y colocó una fotografía desgastada en el banco. 4 jóvenes vestidos de uniforme, con el rostro manchado de sudor y polvo, uno cargando a otro a través de un terreno fangoso. Ese soy yo, dijo con calma. Y el hombre que llevaba ahora es un general de 4 estrellas, Nathaniel Rhodes. El juez apenas echó un vistazo a la fotografía. Esa persona no está presente ni figura como testigo. Sin verificación certificada, esta afirmación no puede fundamentarse. Las palabras eran como cenizas que caían, definitivas, estériles, indiferentes. El abogado continuó citando reglamento tras reglamento. El expediente de Walter, argumentó, era incompleto, inconsistente e inverificable. Podría haber sido cualquiera. Quizás no haya estado en ninguna parte. Sin pruebas, el departamento no podría ni querría autorizar una pensión. Walter no se inmutó. Simplemente miró al juez y asintió lentamente, como lo hacen los hombres cuando saben que no tiene sentido luchar contra una orden ya cumplida. La voz del juez bajó ligeramente. Se deniega la reclamación de restablecimiento de la pensión militar y beneficios asociados. El gatilló tocó madera. Ninguna reacción de la sala, solo el sonido de botas viejas moviéndose contra el suelo. Walter se agachó y recogió el pequeño metal que había caído de su bolsillo durante la audiencia. No lo volvió a poner. Él simplemente cerró su mano a su alrededor y se giró hacia las puertas. Pero antes de que pudiera dar un paso, aquellas puertas se abrieron con un crujido desde adentro.
Y el hombre que pasó llevaba estrellas en sus hombros. 4 de ellos. Y un rostro que no había olvidado ni una sola gota de sangre derramada hacía 50 años en una jungla que el mundo había intentado olvidar. Él no habló. No lo necesitaba. Solo el sonido de sus botas detuvo todo. Los dedos del empleado se congelaron sobre el teclado. Los labios del abogado se separaron apenas. El juez parpadeó y miró hacia arriba, no como una figura de autoridad, sino como un hombre que de repente se dio cuenta de que alguien en la sala lo superaba en rango en más de un sentido. El hombre que acababa de entrar vestía su uniforme de gala con el peso de décadas a sus espaldas. 4 estrellas, ninguna cinta a la vista, solo la insignia, la postura y un par de ojos que habían visto cosas que la mayoría de las personas en esa sala no sobrevivirían en la memoria, y mucho menos en carne y hueso. Nathaniel Rhodes no caminaba como un hombre que pide permiso. Caminaba como un hombre que recupera algo que, en primer lugar, nunca había pertenecido a la corte. Se detuvo junto a la última fila de bancos y permaneció en silencio, con los brazos detrás de la espalda y la mirada fija en el anciano que estaba cerca del frente. Walter aún no se había dado la vuelta. No lo necesitaba. Reconoció el sonido de ese paso. Lo había oído antes en la tierra roja empapada de sangre, cuando Rhodes era solo un joven mayor tratando de mantener una radio seca mientras los morteros caían como granizo. El juez volvió a mirar el expediente y luego lo volvió a levantar. Señor, ¿puedo preguntar quién? Pero el general levantó una mano lentamente, no para interrumpir, sino para decir, espere. Luego dio un paso adelante, luego otro, pasó a los espectadores, pasó al empleado, pasó al abogado y se detuvo a 2 pies de Walter. Solo entonces Walter se giró. Sus miradas se cruzaron. Ningún apretón de manos, ningún saludo, solo el tiempo, deteniéndose entre 2 hombres que nunca esperaron volver a compartir una habitación. Rhodes bajó la voz, pero se oyó. Este hombre me salvó la vida en Vietnam. Me sacó del fuego mientras sangraba por su propio pecho. Si no recibe una pensión, quiero que me revoquen mis 4 estrellas inmediatamente. Nadie se movió. La sala del tribunal quedó congelada. La pantalla del empleado se atenuó por falta de actividad. El abogado no dijo nada. No pudo porque en ese momento todo el peso del ejército de los Estados Unidos acababa de entrar en la habitación y no estaba en el papel. Estaba parado frente a ellos con botas, aliento e historia. Road dio un paso atrás una vez que se volvió hacia el juez. Permiso para hablar bajo juramento. El juez se levantó de su estrado por primera vez en 20 años. Otorgada. Walter se sentó lentamente, no porque se lo ordenaron, sino porque finalmente pudo. Nunca antes se había escuchado un silencio como este en la sala del tribunal. No se trata de un silencio rígido y procedimental, sino de un silencio más profundo y pesado. El tipo que llena el espacio cuando algo real entra en una habitación llena de papeles y protocolos. El general Nathaniel Rhodes se mantuvo erguido, pero no había nada performativo en su postura. Sus manos descansaban sobre la barandilla del estrado de los testigos, pero sus palabras no necesitaban el micrófono. Su voz, cuando llegó, no era fuerte, solo firme y cansada. Conocí al sargento Walter Granger en las Tierras Altas Centrales, en julio de 1969. Base de Fuego Gloria. Estábamos escasos de personal, de efectivos y de suministros, y estábamos bajo fuego casi todas las noches. No se suponía que estuviera con nosotros. Su unidad había sido reasignada a un sector diferente, pero habían perdido la mitad de sus hombres en una emboscada de un convoy. Walter se ofreció a quedarse y dijo, y cito, «Aún tienen hombres que respiran, así que aún no he terminado». Rhodes se detuvo y su mirada recorrió la sala del tribunal. No para llamar la atención, sino como si tratara de localizar una versión de sí mismo, todavía atrapado en algún lugar de esa jungla. 2 semanas después nos atacaron. Asalto total. Morteros, armas pequeñas, sin cobertura aérea. Me estaba moviendo entre 2 posiciones cuando se levantó la tienda de comando.
Salí volando casi 15 pies. Me disloqué el hombro, metí metralla en la pierna y sangré por la cabeza. No podía moverme. Estaba seguro de que había terminado. Recuerdo el calor, el olor, los gritos que se desvanecían, y luego recuerdo ser arrastrado por el collar a través del barro y el fuego, con los oídos zumbando, el pecho apretado, y este hombre. Volvió la mirada hacia Walter y me maldijo todo el camino por no agacharme. En la galería se oyeron algunas exhalaciones silenciosas. Los caminos continuaron. Cuando cesó el bombardeo, había logrado estabilizar a otros 4. Uno de ellos, un chico de 19 años que se habría desangrado si Granger no se hubiera arrancado la manga para hacer un torniquete. El papeleo nunca llegó. Los registros de radio desaparecieron con la antena, los informes, enterrados como la mayoría de los hombres que se suponía debían archivarlos. Rhodes golpeó la carpeta frente al juez. Así que ahora tienes estos documentos, o la falta de ellos, y estás tratando de medir la vida de este hombre por lo que sobrevivió en el papel. Pero la selva no guarda registros. No emite confirmaciones. Y seguro que no le importa si su DD 214 fue escrito con la fecha incorrecta. ¿Quieres pruebas? Estoy frente a ustedes porque este hombre no lo dudó. No esperé órdenes. No pedí reconocimiento. Él actuó. Eso es lo que hacen los soldados. Y si usted piensa que la ausencia de tinta en una página significa que no sirvió, entonces tal vez el papeleo importe más a este país que los hombres que lo escribieron con sangre. Nadie interrumpió, ni siquiera el juez. Los caminos se inclinaron ligeramente y la voz ahora era más suave. No se trata de política. No se trata de presupuesto. Se trata de un hombre que lo dio todo a una nación que perdió su nombre en un archivador y pretendió que nunca había existido. Dio un paso atrás y miró directamente a Walter. El sargento Granger me salvó la vida y he llevado estas 4 estrellas todos los días, sabiendo que se las debo. Si lo negáis otra vez, sabed que mañana volveré, no como testigo, sino como el primer nombre en su apelación. Luego se giró, sin dramatismo, sino con la tranquila autoridad de quien finalmente había dicho lo que tenía que decir. Y el silencio que siguió ya no estaba vacío. Walter permaneció sentado durante un largo momento después de que el general descendió. No por duda, sino porque comprendió lo que acababa de pasar y porque en el fondo sabía que la sala del tribunal acababa de escuchar la única verdad que importaba. Aún así, cuando el juez preguntó, «Señor Granger, ¿le gustaría responder?». Él asintió lentamente y luego se levantó. Él no caminó hasta el estrado. Él no solicitó el micrófono. Él simplemente habló, de pie donde estaba, con la voz firme de un hombre que había pasado la mayor parte de su vida cargando con lo que otros se negaban a reconocer. Nunca esperé estar aquí, no en una habitación como esta, no a esta edad. Siempre pensé que si vivía lo suficiente para dejar de oír helicópteros mientras dormía, eso sería suficiente. Pero resulta que el silencio no es paz. No cuando se trata de ser borrado. Sus manos temblaban levemente, no por los nervios, sino por viejas heridas que nunca habían sanado adecuadamente. No intentó ocultarlos. Cuando regresé a casa en el 71, no usé mi uniforme en el aeropuerto. Aprendiste rápidamente lo que no debes usar si no quieres que te escupan. Volví a casa, conseguí un trabajo arreglando cercas, tomé el turno de noche, no hablé mucho, tampoco bebí mucho, pero me quedaba despierto hasta tarde casi todas las noches porque la casa estaba demasiado silenciosa, y el silencio siempre se hacía más fuerte alrededor de las 2 de la mañana. Fue entonces cuando las voces comenzaron de nuevo. Los que no pudiste salvar, los que no gritaron lo suficientemente fuerte para que los escucharas antes de que los árboles se pusieran rojos. Miró hacia el empleado, hacia la carpeta que contenía el expediente. He completado todos los formularios que el BA me envió. He estado en la fila detrás de niños que ni siquiera habían nacido cuando dejé de sangrar. He visto a hombres a los que les faltaban extremidades a quienes se les negó la rehabilitación porque su firma no coincidía con la que figuraba en el archivo. He enterrado a amigos que murieron esperando que el papeleo compensara su dolor.
Y me han dicho más veces de las que puedo contar que el sistema está desbordado. Su voz se quebró levemente, no por la emoción sino por la edad. Pero sus palabras fueron más dolorosas que cualquier lágrima. ¿Quieres pruebas de que serví? Mi prueba está en la forma en que mi esposa me despertaba con su mano sobre mi pecho suavemente para que no reaccionara como lo hice en el cuartel. Mi prueba está en el temblor de mi pierna izquierda, donde la metralla vive hasta el día de hoy. Mi prueba está en el hecho de que todavía duermo mirando hacia la puerta. Y si eso no está en tu sistema, entonces tal vez tu sistema esté roto. Hizo una pausa y miró directamente al juez. No es un desafío, solo es constante. No vine aquí por caridad. Vine aquí porque algo anda mal cuando el país por el que luchaste olvida tu nombre en el mismo momento en que la tinta se desvanece de tu expediente. Hay algo mal cuando a los hombres que se defendieron unos a otros se les pide 50 años después que expliquen por qué sangraron en una jungla que nadie puede señalar en un mapa. Y hay algo profundamente erróneo cuando la única manera de que te crean es tener a alguien con estrellas en el pecho que avale tu memoria. Miró hacia atrás, hacia las carreteras. El general no se movió, no parpadeó, simplemente permaneció en plena posición de atención. No estoy enojado, dijo Walter. Ya no. Estoy cansado. Cansado de sobrevivir a sistemas que nunca estuvieron pensados para soportar el peso de personas reales. Cansado de ver cómo se cura la historia como en un museo, donde solo las historias limpias llegan a las paredes. Y cansados de pretender que la dignidad es algo que se gana con formas y sellos en lugar de con silencio y sacrificio. Metió la mano en su chaqueta y sacó nuevamente la foto. El mismo doblado por los bordes. Éramos 4. Solo 2 volvieron a casa. Supongo que solo quería que alguien recordara los nombres que no lo hicieron. Luego se sentó. Ningún aplauso, ninguna reacción, solo silencio. Pero esta vez, no del tipo frío. Esto fue silencio como respeto. El silencio como reconocimiento. El silencio era lo único que había esperado sentir durante toda su vida. El juez no habló durante varios segundos después de que Walter se sentó. No por duda, sino porque algo había cambiado en la habitación y todos lo sintieron. El aire ahora era más pesado, no por la tensión sino por la presencia. Fue como si el peso de décadas finalmente hubiera atravesado las paredes del Palacio de Justicia, y nadie se hubiera atrevido a respirar demasiado fuerte tras su paso. El silencio se había vuelto humano, real e inmanejable según el protocolo. El empleado miró al juez con un destello de incertidumbre, esperando alguna señal. La abogada, joven, segura y precisa momentos antes, ahora permanecía inmóvil, con su expediente aún abierto, pero sin leer. Ella bajó la mirada. Nadie podía decir si era por respeto o por culpa. El juez Meyers finalmente exhaló por la nariz. Era un hombre de procedimientos, no de sentimientos. Sus 24 años en el tribunal le habían enseñado a detectar mentiras, moderar las emociones y dirigir los casos con una indiferencia quirúrgica. Pero este no era un caso normal. Este no era un hombre que pedía una segunda oportunidad. Este hombre demostró al tribunal que había olvidado lo que significa la dignidad. Y la presencia de un general de 4 estrellas que permanecía en silencio detrás de esa realidad hacía que fuera imposible ignorarla. Se aclaró la garganta una vez, se ajustó las gafas y luego bajó la mirada al expediente abierto que tenía delante. Un archivo que ahora parecía vergonzosamente delgado. Vamos a hacer un breve receso, dijo en voz baja. No con autoridad, sino casi con disculpa. 10 minutos, se levantó. Todos los demás lo hicieron también. No porque se lo ordenaron, sino porque algo en el tono lo hizo sentir apropiado. Cuando el juez desapareció por la puerta lateral, Walter no se movió. Se quedó sentado quieto, con los codos apoyados en la mesa, las manos juntas suavemente y la mirada baja. Rhodes permaneció cerca de la parte de atrás, con los brazos tras la espalda y la gorra cuidadosamente colocada bajo el brazo. En la galería se giraron algunas cabezas.
Un hombre de unos 60 años se inclinó hacia su hija y susurró algo sobre Kesan. Una mujer apretó su bolso con más fuerza, no por miedo, sino como si la historia se le hubiera metido en los huesos. Un adolescente, con auriculares colgando del cuello, levantó la vista de su teléfono por primera vez y simplemente miró a Walter como si estuviera viendo algo que nunca había entendido hasta ahora. Pasaron 10 minutos, luego 12, luego 15. Cuando el juez Meyers regresó, su túnica parecía un poco más arrugada que antes. No se sentó inmediatamente. Miró a Rhodes. General, dijo controlando la voz. ¿Estaría usted dispuesto a presentar una declaración escrita para acompañar los registros del tribunal? Los Caminos asintieron una vez. Ya preparado, su señoría, firmado, sellado y respaldado por la verificación de servicio activo de mi propio historial de despliegue. El juez asintió. Y, sargento Granger, ¿nos autorizaría a solicitar el testimonio archivado de su exoficial al mando? Walter miró hacia arriba lentamente. Se fue hace 84 años. Cáncer de pulmón, pero sí, puedes intentarlo. Meyers hizo una nueva pausa y luego se sentó nuevamente, esta vez sin la rigidez habitual. Su voz bajó. Nos reuniremos nuevamente en 24 horas. Mientras tanto, este tribunal solicita formalmente todos los registros de campo existentes relacionados con Firebase Gloria a los archivos nacionales y al Departamento del Ejército. En espera de esa revisión, la petición de reincorporación del señor Grers sigue abierta. Golpeó su mazo suavemente una vez, no para terminar el asunto, solo para reconocer el momento. Y con eso, la sala del tribunal se vació lentamente, no como la mayoría de los días. No con papeles barajados y pasos impacientes. Esta vez, la gente salió con la cuidadosa reverencia de quienes acababan de presenciar algo más grande que un procedimiento, algo que no cabía en un archivo. Walter permaneció sentado un momento más y luego finalmente se puso de pie. Los Caminos caminaron hacia él sin hablar. Cuando se encontraron en el pasillo, no hubo palabras, solo el tipo de mirada compartida entre hombres que saben lo cerca que puede llegar el silencio de revelar la verdad. Salieron juntos y esta vez las puertas se abrieron para ellos. A la mañana siguiente, el juzgado estaba más tranquilo de lo habitual. Los medios de comunicación aún no habían recogido la historia. No había cámaras esperando afuera. No se escribieron titulares. Y sin embargo, algo en el aire parecía haber cambiado. El guardia de seguridad de la entrada no le pidió a Walter que se quitara el cinturón. La recepcionista del mostrador de recepción le hizo un gesto de asentimiento en silencio. No por protocolo, sino por algo más cercano a la reverencia. Rhodes no estaba con él esta vez. Tuvo una reunión informativa en el Pentágono. Lo dijo con el ceño fruncido, pero lo dejó claro. Regresaré antes del Gable. Walter no esperaba que apareciera la primera vez, y mucho menos que regresara, pero una parte de él sospechaba que el general cumpliría su palabra. Walter se sentó en el mismo banco afuera de la sala del tribunal. Esta vez no había traído la foto, solo el archivo y su aliento. Fue entonces cuando notó que alguien se acercaba, una mujer, de unos 60 años quizás, caminando lentamente, con cuidado, con una cartera descolorida a su costado. Sus ojos buscaron algo familiar mientras escaneaba el pasillo. Cuando lo vio, se detuvo, lo estudió y luego sonrió suavemente. Sargento Granger. Él levantó la vista con cautela. Sí. Ella dio un paso adelante y se sentó a su lado, no demasiado cerca. No te acuerdas de mí, dijo ella suavemente. Pero te recuerdo. Mi nombre es Alice. Alicia Rivera. El nombre cayó como un trueno lejano. Araía. Su garganta se cerró ligeramente. Metió la mano en su bolso y sacó con cuidado un sobre desgastado como si fuera importante. Mi hermano, el cabo Miguel Rivera, sirvió con ustedes, base de fuego Gloria. Él murió en el mismo ataque que te hirió. En ese momento yo tenía solo 16 años. Walter no se movió. Sus manos se abrieron lentamente.
Alice continuó. Le escribiste una carta a mi madre después de su muerte. Le dijiste que había muerto rápido, que no estaba solo, que te quedaste con él. Walter tragó saliva. Él salvó a 2 hombres antes de que lo golpearan. Él fue más valiente que yo jamás. Ella sonrió de nuevo. Lo sabemos. Lo que no sabes es que mi madre guardó esa carta. Ella nos lo mostró todos los años en su cumpleaños, el día en que murió y en el día de los veteranos. Ella solía decir, ese médico, el que se quedó, es la razón por la que todavía creo en la decencia. Walter miró hacia abajo. Sus dedos volvieron a temblar, pero no de dolor. Alice sacó algo más de su bolso, una página delgada y amarillenta que apenas se mantenía unida. Escrito a máquina en la parte superior, informe de campo, 16 de julio de 1969. Debajo, en tinta carbón descolorida, evacuación de heridos, Rivera M., asistente, Granger, W., sector de bomberos B. Y debajo de eso, una línea final, escrita a mano con bolígrafo azul, herido pero se negó a ser extraído, se le administró morfina, mantuvo la posición bajo fuego. Walter lo miró fijamente. Esa es tu letra, dijo ella. Lo reconocí por la carta. Ella le entregó el documento. El año pasado estuve limpiando la casa de mi madre. Ella falleció. Casi lo tiré a la basura. Ni siquiera me di cuenta de lo que era. Luego ayer, mi sobrina me envió un mensaje. Dijo que vio tu nombre en internet. Algunos casos judiciales, otros generales. Ella me dijo que debía ir y así lo hice. Walter no habló. Él no pudo. ¿Crees que esto podría ayudar? Ella preguntó. Asintió una vez, luego otra vez, luego bajó la cabeza, ocultando las lágrimas que habían esperado más de 50 años para caer por el coraje de otra persona. Walter entró en la sala del tribunal con la misma tranquila dignidad que había tenido desde el principio. Pero algo en su postura era diferente ahora. Ni orgullo, ni desafío, solo plenitud. Un círculo cerrado. Una voz finalmente escuchada. La habitación era prácticamente la misma. Los mismos bancos pulidos, la misma veta de madera cansada, el mismo reloj polvoriento haciendo tic-tac en su esquina. Pero los que estuvieron allí ayer parecían mirarlo de otra manera ahora. No como un pretendiente, ni siquiera como un veterano, sino como algo más raro, un hombre que había soportado el borrador y se había mantenido en pie. Alice estaba sentada en el fondo, con las manos cruzadas sobre su bolso y los ojos concentrados, sin parpadear. Ella ya había entregado su declaración jurada firmada al secretario. El informe de campo que había conservado durante medio siglo había sido escaneado, verificado y añadido al registro oficial. Llevaba la fecha correcta, la ubicación correcta y 2 nombres ya no negables. El juez, ahora plenamente consciente de que ya no se trataba de una audiencia de negación rutinaria, ordenó una sesión privada. Sin prensa, sin galería abierta, solo los participantes imprescindibles y la ley. Por fin, cara a cara con el recuerdo que había extraviado. Los caminos habían regresado. Hoy su uniforme era más sencillo. Sin decoraciones, solo las estrellas. Él no habló. Él no se sentó. Él simplemente permaneció de pie detrás de Walter nuevamente, en silencio, pero inevitable. El abogado del gobierno también parecía diferente ahora, menos seguro. Su tono había pasado de procedimental a cauteloso. Se levantó con una sola hoja de papel, se aclaró la garganta y dijo con claridad: Su señoría, hemos revisado el nuevo documento proporcionado por la señorita Rivera. Su autenticidad ha sido confirmada mediante referencias cruzadas de archivo. Respalda directamente la postura de la demandante. Ella volvió a sentarse. Eso fue todo. El juez miró la carpeta del caso, ahora el doble de gruesa de lo que era al principio. Luego en el informe de campo, luego en Walter. Golpeó su bolígrafo una vez lentamente y luego habló en un tono desprovisto de toda facilidad legal. Señor Granger,
Hay momentos en que este tribunal se ve obligado a afrontar sus propias limitaciones. La burocracia tiene su lugar. Los registros importan, pero la verdad también. Y cuando la verdad sobrevive en manos de extraños en lugar de en las instituciones construidas para preservarla, algo se rompe. Ella hizo una pausa. Nadie respiraba. Este tribunal revoca formalmente la negación anterior de pensión y beneficios. Su servicio queda reconocido como verificado y honorable. Los beneficios retroactivos se procesarán inmediatamente con el reembolso completo a partir de la fecha de su baja original. Seguirá una carta formal de disculpa del departamento. Ningún golpe de mazo, solo silencio. Walter no sonrió, no lloró. Cerró los ojos una vez, exhaló y luego susurró una sola palabra. Comprendido. Road dio un paso adelante y extendió su mano. Por primera vez en 50 años, Walter lo tomó. Detrás de ellos, Alice también estaba de pie, con una mano sobre el pecho, y por primera vez en una sala conocida más por sus fallos que por sus redenciones, la ley se quedó quieta y el recuerdo de la guerra finalmente se puso de pie. 3 semanas después, Walter Granger caminaba solo por un estrecho sendero de grava en la niebla de la mañana. Sin uniforme, sin equipo de filmación, solo una cazadora, un gorro de lana y el ritmo lento y pausado de un hombre que había cargado con demasiados recuerdos durante demasiados años. El lugar no había cambiado mucho. El césped estaba cortado, la bandera aún ondeaba sobre el pequeño patio de piedra y las filas de nombres grabados en la pared aún esperaban en silencio. No era un cementerio militar, sino solo un modesto monumento conmemorativo afuera de una base abandonada en Carolina del Norte, un lugar que la mayoría de los turistas pasaban sin notar. Pero para Walter, era la última página de un capítulo que había pasado media vida intentando no reabrir. Llegó al banco de granito que había al otro extremo de la pared, se sentó con cuidado y abrió la cremallera del bolsillo de su abrigo. Dentro estaba la fotografía doblada, la misma, todavía arrugada, todavía hablando más fuerte que cualquier palabra. Lo desdobló lentamente y lo miró, no como un recordatorio de lo que se había perdido, sino de lo que había sido transportado a través del fuego. Sus dedos se cernían sobre cada rostro. Rivera, obispo y el propio Guy, único uno aún con vida. Colocó la foto en el banco a su lado, como quien coloca la mano de un amigo junto a la suya. Luego metió la mano en su bolso y sacó el informe de campo que Alice había encontrado. El original, no la copia presentada ante el tribunal. Este lo había conservado no como prueba, sino como cierre. Leyó la última línea una vez más. Herido pero se negó la extracción. Mantuvo la posición bajo fuego. Trazó las palabras con la punta de un dedo, luego dobló el papel y lo metió debajo del borde del banco, oculto a la vista. Un entierro silencioso, no de dolor, sino de silencio. El viento cambió suavemente. Hojas esparcidas sobre la piedra. En algún lugar a lo lejos, un pájaro cantaba bajo. Walter miró hacia la bandera y asintió una vez, como los hombres asienten a viejos amigos cuando ya no se necesitan palabras. Luego se puso de pie, lento pero firme. Él no miró hacia atrás. No lo necesitó porque por primera vez desde la jungla, no caminaba con un peso que no le pertenecía. Él simplemente caminaba libre.